días, amigos televidentes, compatriotas, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today. Comenzamos con un sorbo de imparcialidad. Salud y bendiciones para todos. Alerta América, aquí les presento el espejo y quiero que mi productora escuche bien esto, el espejo del país del Tratado de Calentamiento Global. El Tratado de París, la ciudad luz, la cima de la cultura y la civilización occidental, Francia. La actualidad de la inmigración ilegal y los planes de la izquierda que casi ya no tienen remedio. Y les presento el espejo de lo que está por venir aquí, en la patria de todos, la patria grande, América. Después de meses de ataques terroristas, yihadistas, domésticos, brutales y mortales, contra civiles y policías en toda Francia, numerosos oficiales militares en servicio y miles de otros miembros del personal militar acaban de firmar una carta pública advirtiendo que Francia se encamina a la desintegración y la guerra civil. La amenaza islamista nacional no se contiene de ninguna manera y rápidamente no habrá solución para ello. Inicialmente se observó que 100 oficiales de alto rango, incluidos entre 20 y 25 generales, retirados patriotas y más de 1000 militares firmaron la carta, pero esos números luego aumentaron a muchos miles de militares. La vergüenza esta debería llegar a América. La carta produjo el apoyo activo de muchos políticos y muchos franceses comunes como una reacción furiosa al gobierno. La ministra a cargo de las Fuerzas Armadas de Francia, una tal Florence Parly, advirtió que cualquier miembro activo de las Fuerzas Armadas que firmara la carta sería castigado por violar una ley que requiere que sea políticamente neutral, como aquí en Estados Unidos, pero neutral cuando se habla de derechos nuestros, pero cuando habla de izquierda no es neutral. Y la líder de la oposición nacionalista, Marine Le Pen, que es candidata además a las elecciones presidenciales del próximo año, se pronunció en apoyo de los generales. Le Pen pidió a los generales que se unieran a ella en la batalla de Francia para quitar a Macron. Su respuesta llegó al mismo día que un ataque fatal con cuchillo en una estación de policía del sureste de París, que está siendo tratado como un posible ataque terrorista. La carta dice que la hora grave es ya y Francia está en peligro. Y continúa advirtiendo que el islamismo, escuchen bien, y las hordas de los suburbios que desprecian al país, vean el reflejo América, provocan muertes por miles. Y estas son referencias a las zonas prohibidas creadas por enjambres de inmigrantes musulmanes que en su mayoría del norte de África se niegan a integrarse y crean caos y violencia con regularidad. Advertimos a Francia en su minuto. Hoy París es un gueto del Medio Oriente. Los soldados continúan culpando a los grupos de avivar las tensiones, diciendo que los jóvenes activistas franceses no blancos, o sea, herederos de esta gente, están provocando odio entre comunidades al pedir la demolición de estatuas, escuchen bien, de figuras francesas de la época colonial. Vean el espejo. También denunciaron al gobierno francés por intentar convertir a la policía en un chivo expiatorio. Vean el espejo. Y utilizándola para reprimir al populista Guilay Juanes, que también es conocido como el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Vean el espejo, la fórmula, la agenda, lo mismo. La carta continúa haciendo referencia a la brutal decapitación del profesor de francés Samuel Paty, recordarán ustedes, por un inmigrante musulmán checheno radicalizado en octubre del 2020. O sea, no son negros nada más. Diciendo que quién podría haber imaginado hace 10 años que un día un profesor sería decapitado al salir de la escuela. Cojones. Quita los estornudos. Por otra parte, vamos a América, donde las imágenes deepfake generadas por inteligencia artificial podrían ser el frente más reciente en la guerra de desinformación. Los investigadores de la Universidad de Washington han desarrollado una forma de generar fotografías deepfake
deepfake, utilizando algoritmos de inteligencia artificial como parte de un esfuerzo por detectar imágenes manipuladas que están usando esta organización comunista internacional. A medida que la tecnología se vuelve cada vez más sofisticada, pone de relieve la preocupación que pueden tener sobre la seguridad nacional y las imágenes satelitales falsas. Tales imágenes, compatriotas, pueden inducir a error de diversas formas. Podrían usarse para crear engaños, por ejemplo, de incendios forestales o inundaciones, o para desacreditar historias basadas en imágenes de satélites reales, y de esta forma manipular a la gente, y lo presentan en los noticieros y la gente dice, wow, es verdad. Así que piensen en los informes sobre los campos de detención uigures, por ejemplo, en China, que obtuvieron credibilidad a partir de la evidencia satelital. A medida de las falsificaciones geográficas se generalizan, el gobierno chino puede afirmar que estas imágenes también son falsas, no existen, es mentira. La geografía deepfake incluso puede o podría crear un programa de seguridad nacional, ya que los adversarios geopolíticos usan imágenes falsas, imágenes de satélite, para engañar a los enemigos. Y el ejército norteamericano advirtió sobre esto, sobre esta misma perspectiva, en el año 2019. Tom Meyers, analista de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, creada por Trump, imaginó un escenario en el que el software de planificación militar es engañado por datos falsos que muestran un puente, por ejemplo, hicieron la prueba de laboratorio, el puente en una ubicación incorrecta, y entonces, desde una perspectiva táctica o la planificación de una misión, se entrena a las fuerzas para ir por una ruta determinada, y sin embargo están yendo a un puente, pero ese puente no existe. Entonces hay una gran sorpresa esperándote. Hay pocas dudas de que las falsificaciones creadas por IA podrían usarse para desinformar. Pocas dudas, porque ya se ha estado haciendo. Entonces un país hostil podría enviar imágenes falsificadas para engañar a los estrategas militares. Es posible que no se den cuenta de que falta un edificio, un puente que podría ser un objetivo valioso. Entonces tú disparas, pero nunca le vas a tirar al enemigo. Las falsificaciones podrían también usarse con fines políticos, como ocultar pruebas de atrocidades o reprimir la ciencia climática, ver las ciudades devastadas por BLM. No existen. Los investigadores esperan que este trabajo ayude a desarrollar un sistema para detectar deepfakes de satélites de la misma manera que existen trabajos iniciales para detectar falsificaciones orientadas a los humanos. Sin embargo, podría ser una carrera contra el tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras tecnologías del deepfake escaparan de la academia al mundo real, y eso bien podría suceder nuevamente. Por eso la preocupación de un Army al cual incluso el gobierno de Biden le ha quitado gran parte de sus satélites para ubicarlos estratégicamente donde ellos piensan. Y hablando de los militares, hace una semana hablamos de cómo el Pentágono está luchando por definir, compatriotas, un término y un problema que muchos creen que no existe realmente. Y todo como parte del motín posterior al Capitolio el día 6 de enero, impulsado por partidistas, la caza de brujas de los llamados extremistas en el ejército estadounidense. Recuerden que hablamos muy puntualmente sobre esto anteriormente, de cómo dos altos comandantes militares estadounidenses testificaron ante el Senado que tenían 0 extremistas en sus filas, y cómo la etiqueta extremista está mal definida y se usa en exceso por parte de los demócratas, y este mal gobierno que tenemos o no significa nada o puede significar cualquier cosa. También hablamos de un excelente artículo que escribió Jason Berthley, director ejecutivo de la Asociación de la Armada de los Estados Unidos, que se titula El error del extremismo del Pentágono podría hacer que el ejército estadounidense aún se politice mucho más de lo que están pretendiendo los demócratas. En este artículo él señala que el Departamento de Defensa ya está prohibiendo las actividades raciales y otras actividades extremistas sin la necesidad del término, que se agregó gratuitamente en el 2012 ¿el gobierno de quién? El traidor Barack, a las reglas existentes
pero que no tiene ningún propósito real. Sin embargo, disculpen, como el Pentágono se esfuerza ahora, 9 años después, por definir realmente el término extremismo, corre el peligro de ser altamente politizado por estas y futuras administraciones, pero comenzando con el usurpador, que continúa promocionando 5 razones sólidas por las que el término extremismo no debería definirse, sino que el Departamento de Defensa pudiera o debería purgarlo y usarlo a su antojo, señalar a quien ellos determinen como extremista, y esa es la verdad. Y la razón número 2 es que señala Beasley de cómo se politizaría esto. En una definición del Departamento de Defensa de extremismo será una definición política, una que se ajuste al punto de vista político de la administración de Sleeping Joe. ¿Dirá que alguien involucrado en la protesta del 6 de enero en el Capi es un extremista porque algunos manifestantes fueron violentos? Sí lo dirá, porque es su conveniencia. No deberíamos querer que ninguna de las partes escriba una definición de extremismo. La palabra por sí sola la tiene y está en el diccionario de las lenguas. Ahora, no se puede permitir que haya una definición especial para los militares, y dada la amplia oposición republicana a este esfuerzo, parece probable que el Departamento de Defensa transmita una definición partidista. Y una vez que el Departamento de Defensa defina el extremismo, se verá obligado a decidir qué grupos se ajustan a esta definición y prohibir la pertenencia de ellos. Lo obrado por el Partido Demócrata, BLM y los de la careta, los anti, no son extremistas. La lista de grupos extremistas cambiaría entonces violentamente a medida que el Departamento de Defensa cambie de mano de republicano a control demócrata o demócrata a control republicano. Entonces cambian las reglas y este que es enemigo mío, pues es extremista. Y entonces los estadounidenses que deseen servir se van a enfrentar a una preferencia al Departamento de Defensa que cambia permanentemente sobre quién puede servir y quién no. La moral, como de costumbre, seguirá sufriendo. Al hacer de esto una prioridad, el Departamento de Defensa se está alejando más aún de la misión principal del ejército, que es derrotar al enemigo en combate y defender la Constitución de los Estados Unidos. En lugar de centrarse en amenazas externas a Estados Unidos, el Departamento de Defensa corre el riesgo de convertir a enemigos a millones de estadounidenses que se comprometieron a defender este país simplemente porque tienen una idea distinta a quien está manejando la casa. Es casi seguro que la nueva definición del Departamento de Defensa no creará más confusión. Piénselo. El Pentágono vivió durante 9 años con una definición que ahora admite que no está del todo clara, porque estaba politizado por el traidor Barack. Es muy posible que el Departamento de Defensa imponga otra regla suave para confundir más a todos en la cadena de mando, porque se ocupó el durmiente de cambiar mandos dentro del departamento. Y entonces el departamento ha mostrado una voluntad pasada de aplacar una multitud con dictados poco claros, y no será una sorpresa si la nueva regla genera una nueva incertidumbre. Y finalmente definir este término simplemente no es necesario. Si la administración del usurpador está buscando una forma de expulsar al personal militar que participó en el mitin del 6 de enero en el Capi, ya tiene esa autoridad porque ellos mismos se la han dado. Y los perros republicanos del Congreso el día 6 votaron a favor de esto, de darle ese poder a los demócratas. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen prohibido participar en mítines uniformados y no pueden participar en actividades con un grupo que busque privar a las personas de sus derechos civiles. Sin embargo, es lo que está haciendo el gobierno. Si esas actividades son perjudiciales para el buen orden, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? La disciplina o el cumplimiento de una misión, o son incompatibles con el servicio militar, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El Pentágono debe dejar de intentar definir un término altamente politizado que no tiene por qué estar en el léxico del Departamento de Defensa, y tiene que eliminar la palabra extremismo de todas las instrucciones del Departamento de Defensa. No son ellos un organismo político, y mucho menos que manipule a conveniencia a quién señalar o no como terrorista, como hacen ellos, que nos dicen a nosotros que somos racistas y estamos en contra de las leyes disparatadas de ellos. El Departamento de Defensa ya puede despedir a los miembros del servicio por una variedad de mal comportamiento, hacer listas
en constante cambio, de buenos y malos, solo politizará aún más un departamento que ya está peligrosamente politizado. Ha dejado de ser el representante de la Constitución de la República para ser un brazo de los demócratas. El Pentágono debería estar elaborando estrategias sobre cómo aislarnos de los malos actores que amenazan a Estados Unidos. Pero en cambio, se le está haciendo pensar que su verdadero trabajo es apuntar a los americanos que se atreven incluso a cuestionar el fascismo despierto que está invadiendo este país, el comunismo que poco a poco está penetrando y consumiendo la nación. Señores capitalistas, compatriotas, el ejército es la fuerza de defensa de nuestra Constitución, de nuestra libertad y nuestra nación. No es una pandilla de servilismo político para complacer las ambiciones partidistas de alguien, y mucho menos de un partido que ha perdido el norte, si es que aún algún día lo tuvo y que hoy está arrastrando a América a un destino peor aún de lo que podamos jamás imaginar. ¿Cómo puede meter el gobierno del durmiente por aprobación de su Congreso, que solo votan los demócratas, una ordenanza al Pentágono, al Departamento de Defensa, para que se conviertan en censores de la opinión del pueblo norteamericano, para que determinen por sí, según su conveniencia o el ala política que apoyan, quién es o deja de ser un extremista? Señalar a aquel, como lo están haciendo con los CTR, en los maestros. Si es negro, es oprimido, y si es blanco, es opresor. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estos dos generales que se opusieron a esto y que hablaron abiertamente, que no tenían extremistas dentro de la fuerza, que puedan haber gente que tenga su opinión, y son gente aislada, como son aislados los policías también, que cometen excesos. Es una franca manipulación lo que está haciendo el gobierno a través de su Congreso, para poder de alguna forma amarrarle las manos también a lo único que temen ellos en este país, al ejército de los Estados Unidos, porque es la única fuerza que hasta este momento, fuerza letal, activa, que hasta este momento los limita de exterminar a América, porque están ligados indivisiblemente a la Constitución. Son sus defensores. Han cometido errores precisamente en este tiempo que hemos vivido tan álgido. Errores que si hubieran sido politizados, quizás hoy no estuviéramos viviendo esta historia negra que nos ha tocado vivir, porque hubieran tomado medidas más allá de su deber de cumplir con la Constitución. Pero eso mismo es lo que está limitando al gobierno, y por eso quieren politizarlo, para poderlos manejar a su antojo. Imagínense que el ejército funcionara al son del durmiente y su Congreso. ¿Dónde estaríamos hoy? Ya estaríamos militarizados, las reglas, las normas, todo el mundo con bozal, en las calles, no en sus casas guardados, los negocios cerrados, custodiados por militares, la economía cerrada, completamente custodiada por militares, sirviéndole a los intereses partidistas del gobierno socialista demócrata musulmán de los Estados Unidos. Hagamos la tarea, compatriotas. Hagamos la tarea. Honor a estos militares de Francia que se han levantado y nos están dando el espejo, el reflejo en letra de molde, tal y como es la agenda que están tratando de imponer aquí,
que sí la pudieron imponer en Francia por ser un país más débil y que además venía con esta penetración desde años, y hablábamos de cómo violaban los derechos de los franceses, pero no, los liberales en pro supuestamente de los derechos universales y los derechos de las minorías, mentira, en pro de sus intereses, fueron creando leyes, creando espacios, dándole poder a esta gente, como hemos hecho aquí, al tener a Ilhan Omar en el Congreso, a tener a Ocasio Cortés en el Congreso, etcétera, etcétera, a tener a la Mala en el segundo puesto y otros más islamistas que están dentro del Congreso de los Estados Unidos y que no representan en nada al pueblo norteamericano, además de la agenda cómplice manejada por la Pelo, que entre otras cosas pues invitó, recuerdo, hace 2 años a abrir la sesión solemne del Congreso al líder de la hermandad musulmana en árabe y con el Corán. ¿De qué estamos hablando? Este no es el Medio Oriente. Somos inclusivos y tolerantes, pero somos América, y al igual que ellos tienen su ley del Corán en todos sus actos públicos, nosotros tenemos la Biblia en todos nuestros actos públicos. Y esta misma gente del Congreso, para que los que no entienden, son los primeros que quieren violar eso. Porque al violar la Constitución poco a poco e irnos introduciendo a este mundo liberal, anarquista, que ellos pretenden, quizás el día que nos demos cuenta será demasiado tarde. Tal como lo dijo en el año 1920 Joseph Stalin, dictador de la ex Unión Soviética. Los americanos creen que nunca llegarán al socialismo, pero nosotros estamos carcomiendo su sociedad poco a poco, infiltrando nuestra gente, nuestra agenda, nuestra ideología, y cuando vengan a darse cuenta ya será tarde, porque tendremos a Estados Unidos de América socialista. 1920. Hello. Vean lo que estamos viviendo hoy, 100 años después. La revolución socialista del siglo XXI, que está entrando por la puerta ancha en los Estados Unidos gracias a eso que llaman gobierno, y que a pesar del resultado que hubiese dado realmente los comicios del año pasado, millones de personas que viven del capitalismo le dieron su papelito, lo apoyaron. Muchos se arrepienten hoy. Vemos el ejemplo de todos los que apoyaron incluso estos movimientos extremistas del verano en los estados nórdicos, que arrasaron ciudades enteras. Hoy están huyendo de esos estados y están llegando aquí, a Miami, por miles, porque no soportan aquella situación, pero es parte de la agenda. ¿Por qué? Más claro, para cerrar, en el estado que estamos viviendo ahora, en estos estados, valga la redundancia y el doble uso de la etimología, en este momento, gracias a la migración o la emigración de esos estados hacia la Florida, todos estos estados como New York, New Jersey, Maine, Pennsylvania, Michigan, Missouri, hay otros más. Todos estos ya en este momento han perdido, si fueran las elecciones hoy, un asiento en el Congreso. Ya lo han perdido, además de un fuerte aporte, un soporte económico. Y ustedes dirán, pero ¿serán brutos los demócratas al hacer eso? No, ellos crearon ese caos y eso es parte de la agencia y de la agenda y la estrategia. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a recuperar estos votos? Señores, ahí está la respuesta, los que no quieren saberlo, de las fronteras abiertas. Toda esta gente que están entrando
van a ser relocalizadas en esos estados. Además, al seguro, porque quien les dio entrada fue el Partido Demócrata, quien les está dando todo es el Partido Demócrata, y los va a colocar en esos estados como electores demócratas. Así de sencillo, como una fuerza más poderosa que la que tenían allí. Creo que se entiende, ¿no? Es clarito. No es humanidad, es un negocio. Y aquellos ratas hispanos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, etcétera, que han vivido y sufrido bajo la bota comunista, como estos dos que estuvieron conmigo en el programa del sábado, en Tere, ahí en Mega TV, que te dicen que tú eres traidor porque tú eres hispano y tienes que estar a favor de eso. No, yo estoy a favor de América, el país que me dio la libertad y que está en peligro de extinción. El día que deje de ser América lo que es, ninguno tendrá cabida aquí, porque vendrán aquí tal como lo mismo que son en sus países, esclavos, peones del comunismo. Claro está, a este señor y al otro abogado, quienes les pagan, como lo vivimos durante todo el proceso de los comicios del año anterior, que llegaba la camioneta demócrata a pagarles por estar en las manifestaciones. ¡Qué podredumbre! ¡Qué falta de ética, de moral! Se venden a pesar, y esos son los comunistas. Ellos saben que ellos no van a ser beneficiarios del régimen, pero no les importa, como la gente que venden su voto. No les importa. Les pagan bien para que manipulen al pueblo. Y el pueblo crea que son analistas políticos, que son líderes comunitarios. No, lo que son unas sanguijuelas, sátrapas, leguleyos, apóstatas del comunismo que quieren destruir a esta nación para hacer homenaje a una agenda planificada de destrucción de la libertad en el mundo. Que Dios los bendiga, compatriotas. Hay que hacer la tarea y compartan los programas. Denle like, es importante. Y si quieren le dan super like, nos vendría muy bien. Pero bueno, eso es decisión de cada quien. Si ustedes quieren hacerlo, pues lo pueden hacer. Les agradecemos su aporte, siempre. Tenemos, como siempre, aquí en nuestro canal, el orgullo de servirles a ustedes, tal como dice nuestro eslogan, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. En el control máster, nuestra agente de producción, Mayliel López, nuestro presidente, Julio Martínez, el alcalde eterno de Hialeah, y yo, quien les habla, Carlos Garín, les desea lo mejor del mundo. Y recuerden que esto aún está por llegar. Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America, compatriotas. Hasta siempre.